La tormenta azotaba los techos de lámina oxidada de Horizon, como si los dioses del vapor quisieran arrancar la ciudad de sus cimientos. Hugo Veracruz cerró la última válvula de presión del motor cromado que tenía sobre la mesa, limpiándose las manos grasientas en el trapo que colgaba de su cinturón de herramientas. Afuera, los relámpagos teñían de plata las calles empedradas del barrio de los Engranajes, ese laberinto de talleres clandestinos y fábricas ilegales donde la ley imperial apenas se atrevía a entrar. Aquí, en los suburbios industriales que alimentaban el corazón mecánico del imperio de Monte Alto, Hugo había construido su vida pieza por pieza. Un taller modesto, una reputación sólida como el mejor mecánico de extremidades protésicas y motores prohibidos, y una existencia solitaria que prefería al caos de servir a los nobles. El golpe en la puerta de metal lo hizo girar bruscamente, con la llave inglesa todavía en la mano. Nadie tocaba a las 3 de la madrugada. Nadie que trajera buenas noticias. Cuando abrió, la mujer frente a él casi se desplomó contra su pecho. Hugo la sostuvo por instinto, sintiendo el peso muerto de su cuerpo empapado por la lluvia torrencial. El vestido, aunque destrozado y cubierto de lodo oscuro, había sido alguna vez de seda carmesí, bordada con hilos de plata, el tipo de prenda que costaba más que 3 años de su trabajo. Pero lo que realmente captó su atención no fue la riqueza arruinada, ni su rostro ensangrentado, sino el brazo izquierdo de ella. Un prodigio de ingeniería imperial, hecho de bronce pulido, cristales luminosos azules y engranajes tan perfectos que parecían latir como un corazón. Y estaba fallando. Chispas errantes saltaban de las articulaciones. El mecanismo emitía un gemido metálico agonizante. «Necesito», susurró ella levantando apenas la mirada. Sus ojos eran del color del ámbar fundido en las forjas, y en ellos ardía algo más peligroso que la desesperación, determinación absoluta. «Necesito que lo repares antes de que explote». Hugo la arrastró dentro y cerró de un golpe que resonó como un disparo. No podía permitirse preguntas de los vecinos, no con las patrullas de la Guardia Imperial que habían duplicado esa semana, registrando cada rincón en busca de algo, o de alguien. La depositó sobre la camilla de hierro donde solía trabajar en prótesis menores y encendió las 3 lámparas de aceite que colgaban del techo. La luz amarillenta reveló el rostro completo de la mujer. Pómulos aristocráticos, labios partidos por un golpe reciente, una cicatriz fresca cruzándole la sien derecha, hermosa de esa manera peligrosa que hacía que los hombres inteligentes huyeran. Pero Hugo nunca había sido tan inteligente como creía. «¿Quién te hizo esto?», preguntó examinando el brazo mecánico con manos expertas. Era tecnología de la Casa Real, no las imitaciones baratas que circulaban en el mercado negro. Solo los talleres imperiales del Palacio de Vapor fabricaban piezas con esa precisión, con esos cristales de energía pura extraídos de las montañas de obsidiana del norte. Este brazo valía una fortuna y significaba problemas mortales. Ella lo miró fijamente, respirando con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo visible. Alguien que creí que me amaba, alguien que prefirió la corona a mi vida. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para seguir trayendo estas aventuras de romance y fantasía. Hugo apartó la mirada y comenzó a trabajar en silencio. No quería saber más. Los secretos de la gente rica, de los nobles que jugaban con vidas como si fueran piezas de ajedrez, solo traían muerte a los barrios como Horizon. Había aprendido esa lección cuando su padre murió en las guerras de expansión imperial,
cuando su hermano menor desapareció en las minas de cristal sin que nadie respondiera por su paradero. Pero mientras sus dedos expertos desmontaban los engranajes dañados, retirando fragmentos de metal retorcido y cables fundidos, no pudo evitar notar cómo ella apretaba los dientes para no gritar, ni una lágrima, ni un gemido, solo esa respiración controlada, casi militar. Era más fuerte de lo que su apariencia aristocrática sugería. «Me llamo Aria», dijo ella de pronto, como si le debiera esa verdad a cambio de su ayuda. «Aria Solveig». Hugo conectó un cable de cobre nuevo y el brazo vibró con energía restaurada, los cristales parpadeando de vuelta a la vida. «No me importa cómo te llames, mañana temprano te vas. No puedo tener fugitivas en mi taller. No soy una fugitiva». Su voz se endureció como acero templado. «Soy una superviviente». Hugo apretó una tuerca de bronce con más fuerza de la necesaria, el metal protestando bajo su agarre. «Para la Guardia Real es lo mismo, y para mí también». El silencio que siguió fue tan denso como el vapor de las fábricas cercanas. Aria cerró los ojos, y cuando volvió a abrirlos, Hugo vio algo diferente en ellos. Ya no había súplica. Solo el cálculo frío de alguien acostumbrado a tomar decisiones imposibles. «¿Sabes quién soy realmente?», preguntó con una voz que de repente sonaba demasiado acostumbrada al mando. «No quiero saberlo», respondió Hugo, pero sus manos se habían detenido. «Soy la princesa Aria Solveig de Monte Alto, heredera legítima del trono de vapor, protectora de los 3 reinos mecánicos». Su voz resonó en el pequeño taller como una campana de guerra. «Y hace 4 días, durante el Festival de las Máquinas, mi primo Ezra Valdés orquestó un golpe de estado. Envenenó a mi padre el emperador con polvo de cristal corrupto. Asesinó a mis 2 hermanos menores mientras dormían. Prendió fuego al ala este del palacio con mi madre adentro. Yo solo sobreviví porque mi guardia personal, Lucian, me ayudó a escapar a través de los túneles de mantenimiento. Él murió para que yo pudiera vivir». Hugo soltó la herramienta. El metal resonó contra el suelo de concreto manchado de aceite como un grito ahogado. «Estás completamente loca si piensas que voy a creerte eso. ¿Por qué crees que toda la ciudad está bajo toque de queda militar?» Aria se incorporó, ignorando el dolor, su brazo mecánico brillando con renovada intensidad. «¿Por qué crees que hay soldados de la Inquisición mecánica revisando cada casa, cada taller, cada bodega abandonada? Ezra necesita mi cabeza clavada en una pica frente al palacio para legitimizar su usurpación. Mientras yo respire, mientras exista aunque sea en las sombras, su corona es una mentira construida sobre cadáveres de mi familia». Hugo retrocedió un paso, luego 2, hasta que su espalda chocó contra el banco de trabajo. Había sobrevivido 32 años en los suburbios de Horizon, precisamente por no meterse en asuntos de la realeza, por mantener la cabeza baja y las manos ocupadas. Su padre había muerto en las guerras imperiales de conquista. Su hermano había desaparecido en las mortales minas de cristal del sur. Él había jurado sobre sus tumbas vacías no ser otro nombre en la interminable lista de bajas colaterales de los juegos de poder de los nobles. «Lárgate de mi taller, ahora mismo». «No puedo». Aria flexionó los dedos mecánicos probando las reparaciones. «El brazo no está completamente estabilizado. Si lo fuerzo demasiado antes de que se calibre, el núcleo de cristal sobrecargará y explotará. Y créeme cuando te digo que una explosión de energía cristalina concentrada en este barrio no solo destruirá tu pequeño taller, incinerará 3 manzanas completas, niños incluidos». Hugo apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Ella tenía razón absoluta, maldita sea.
Había visto explosiones de cristal en la guerra. Conocía el poder devastador que contenían esas gemas azules. Una detonación descontrolada en el barrio de los engranajes sería una masacre. ¡5 días! Gruñó finalmente. 5 días para estabilizar completamente ese maldito brazo y luego desapareces de mi vida para siempre, como si nunca hubieras existido. Aria asintió lentamente, y por primera vez desde que cruzó su puerta, algo parecido al alivio genuino cruzó su rostro magullado. Gracias, Hugo Veracruz. Hugo se tensó al escuchar su nombre completo en los labios de ella. ¿Cómo demonios sabes? Lucian me habló de ti antes de morir. Aria tocó una cadena delgada bajo su vestido destrozado, extrayendo una placa militar grabada. Era tu hermano mayor, Daniel Veracruz. Me dio esto y me dijo que si alguna vez necesitaba a alguien en quien pudiera confiar realmente, buscara al mecánico del barrio de los engranajes. Al hombre que entiende que algunas cosas rotas merecen ser reparadas. Hugo tomó la placa con manos temblorosas. Era de Daniel, su hermano, el que supuestamente había muerto en las minas 5 años atrás. Las letras estaban desgastadas pero legibles. Capitán Daniel Veracruz, guardia imperial, protector del trono. Daniel no murió en las minas, susurró Aria, viendo cómo Hugo se desmoronaba silenciosamente. Se convirtió en capitán de mi guardia personal. Fue el mejor hombre que conocí. Leal hasta su último aliento, y su última orden fue que viniera a ti. Hugo cerró los ojos, la placa apretada contra su pecho, como si pudiera traer de vuelta al hermano que lloró durante años. Cuando volvió a abrirlos, miró a Aria de manera diferente. Ya no era solo una princesa fugitiva trayendo problemas, era el último deseo de Daniel, el hermano que le enseñó a sostener su primera llave inglesa, el hermano que prometió que algún día volverían a estar juntos. No me agradezcas todavía, dijo Hugo con voz ronca, porque si vamos a hacer esto, si realmente vas a quedarte, vas a seguir mis reglas. Este es mi territorio, mi mundo, aquí abajo, en las calles donde el vapor y el aceite se mezclan con sangre. Tu sangre real no significa absolutamente nada. Aria extendió su mano derecha, la de carne y hueso suave, ofreciéndola como un pacto entre iguales. Entonces enséñame a sobrevivir en tu mundo, mecánico. Porque el mío acaba de quemarse hasta los cimientos. Hugo estrechó su mano, sintiendo callos inesperados en esos dedos aristocráticos, y supo, con la certeza de quien conoce el peso exacto del metal y las inflexibles leyes de la mecánica, que su vida acababa de complicarse de formas que ninguna llave inglesa, ningún martillo, ninguna herramienta podría jamás arreglar. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia primitiva, y entre el estruendo de truenos y lluvia torrencial, Hugo creyó escuchar el inconfundible sonido de botas militares marchando en formación por las calles empedradas, acercándose cada vez más a su puerta. El amanecer llegó demasiado pronto, filtrándose entre las rendijas del taller como dedos acusadores. Hugo no había dormido ni un segundo. Había pasado toda la noche calibrando el brazo mecánico de Aria, ajustando cada engranaje microscópico, balanceando el flujo de energía del cristal, hasta que finalmente el sistema se estabilizó en un resplandor azul constante y suave. Aria había dormitado en intervalos irregulares sobre la camilla, despertándose con sobresaltos cada vez que algún ruido exterior atravesaba las paredes de metal corrugado. «Terminé», anunció Hugo limpiándose el sudor que le corría por la frente. «El brazo está estable, pero hay un problema serio». Aria se incorporó inmediatamente, completamente alerta a pesar del agotamiento visible. «¿Qué clase de problema?» «El núcleo de cristal está agrietado internamente. Mis reparaciones lo mantienen funcional, pero es temporal.
Como poner un parche en una represa a punto de colapsar. Necesitas un núcleo nuevo antes de 2 semanas, o el sistema completo fallará, y esta vez no habrá advertencia. Simplemente se apagará o explotará. Aria flexionó los dedos mecánicos, observando cómo los engranajes giraban con precisión renovada, escuchando el suave zumbido del cristal energizado. ¿Dónde puedo conseguir un núcleo de reemplazo? Ese es el verdadero problema. Hugo guardó sus herramientas meticulosamente, cada una en su lugar exacto. Los núcleos de cristal puro solo se extraen de las montañas de obsidiana en el norte, en territorio controlado por el general Marcos Fierro. Y solo se procesan en los talleres imperiales del palacio o en las forjas militares de alto secreto. Fierro. Los ojos de Aria se iluminaron con algo parecido a esperanza peligrosa. Él era leal a mi padre. Si puedo llegar hasta él, si puedo probarle quién soy realmente, me ayudará. Tiene los recursos, el ejército privado, la influencia necesaria para desafiar a Ezra. ¿Y cómo planeas llegar al norte atravesando medio imperio con la guardia buscándote en cada esquina? Aria se puso de pie, caminando hacia la pequeña ventana sucia que daba al callejón trasero. El barrio de los engranajes despertaba con su sinfonía habitual, martillazos rítmicos, silbatos de fábricas llamando al turno matutino, vendedores ambulantes pregonando café aguado y pan duro. Vida ordinaria mientras el mundo se desmoronaba silenciosamente. Necesito que me lleves. Conoces estos suburbios mejor que nadie. Conoces las rutas de contrabando, los túneles secretos, las formas de moverse invisible. Se giró hacia él y Hugo vio determinación de acero templado. Te pagaré lo que pidas, oro, joyas, tierras cuando recupere el trono, lo que sea. Hugo se sirvió un vaso de agua turbia de la jarra oxidada y bebió lentamente, comprando tiempo para pensar. La oferta era tentadora de una manera que lo asustaba. No por las riquezas prometidas, sino por algo más peligroso. La posibilidad de significar algo más que un mecánico anónimo en un barrio olvidado. La posibilidad de vengar a Daniel. La posibilidad de mirar a esta mujer imposible no como una princesa inalcanzable, sino como alguien que necesitaba exactamente lo que él podía ofrecer. No quiero tu oro, dijo finalmente, pero quiero respuestas verdaderas. ¿Cómo murió realmente mi hermano? El rostro de Aria se ensombreció con un dolor que claramente no había procesado todavía. La noche del golpe, Ezra envió a sus asesinos de la Inquisición mecánica al ala donde estaban mis habitaciones. 10 hombres armados con rifles de vapor y cuchillas envenenadas. Daniel y otros 4 guardias nos defendieron. Lucharon hasta que no quedó ninguno en pie excepto él. Me sacó a través de los túneles de mantenimiento secretos, los que solo la familia real conoce. Su voz se quebró levemente. En el último momento, justo cuando salíamos, uno de los asesinos apareció detrás de nosotros. Daniel se interpuso. Recibió la bala que venía hacia mí. Cayó allí, en la oscuridad de los túneles, pero antes de morir me dio la placa y me hizo prometer que buscaría a su hermano. Me hizo jurarle que mantendría viva la esperanza de que el imperio podría ser algo mejor. Murió con tu nombre en sus labios. Hugo tuvo que apoyarse contra el banco porque sus piernas amenazaban con fallar. Daniel. Su hermano mayor, el que le enseñó a leer los planos mecánicos, el que prometió que algún día tendrían su propio taller juntos. Muerto defendiendo a esta mujer que ahora estaba parada en su taller pidiendo ayuda con los mismos ojos determinados que Daniel debió ver en sus últimos momentos. «Está bien», dijo Hugo, su voz apenas un susurro áspero. «Te llevaré al norte, pero no por dinero. Lo hago por Daniel, por la promesa que él no pudo cumplir».
Aria caminó hacia él y puso su mano de carne sobre el hombro de Hugo en un gesto sorprendentemente íntimo. Gracias. No sabes lo que significa. Sé exactamente lo que significa. Hugo levantó la mirada para encontrarse con esos ojos de ámbar. Significa que probablemente vamos a morir en algún camino olvidado, pero al menos moriremos intentando algo que vale la pena. El momento se quebró abruptamente cuando 3 golpes secos y autoritarios resonaron contra la puerta principal de metal. Ambos se quedaron completamente inmóviles, apenas respirando. Guardia Imperial, abra inmediatamente para inspección de rutina. Hugo miró a Aria y articuló silenciosamente: «Escóndete, ahora». Ella ya estaba moviéndose como una sombra hacia el pequeño almacén trasero repleto de chatarra, piezas de repuesto y motores desmantelados. Se metió detrás de una pila de cajas metálicas justo cuando Hugo abría la puerta. 3 soldados con uniformes grises de la guardia lo miraron con esa mezcla tóxica de aburrimiento y sospecha que caracterizaba a las patrullas matutinas. Pero detrás de ellos había alguien que hizo que el estómago de Hugo se contrajera con miedo instintivo. Un hombre alto y delgado, vestido con el abrigo negro largo de la Inquisición mecánica, el cuello alzado adornado con símbolos de engranajes entrelazados. Su rostro era afilado como un cuchillo, el cabello platinado peinado hacia atrás con precisión militar, y sus ojos grises estudiaban todo con la intensidad de una máquina de cálculo. «Buenos días, ciudadano Veracruz», dijo el inquisidor con una voz suave que sonaba más amenazante que cualquier grito. «Soy el inquisidor Dante Rojas. Buscamos a una fugitiva extremadamente peligrosa. Mujer joven, aproximadamente 25 años, cabello negro largo, posiblemente herida. Porte aristocrático». Sacó un dibujo perfectamente detallado de Aria. ¿Ha visto a alguien que coincida con esta descripción? Hugo mantuvo su expresión perfectamente neutral. Años trabajando con contrabandistas le habían enseñado a mentir sin parpadear siquiera. «Aquí solo entran clientes con motores rotos o prótesis que necesitan ajustes, señor inquisidor. Nadie que se parezca a ella». Rojas inclinó la cabeza estudiándolo como si pudiera leer mentiras en la composición molecular del aire. «Qué curioso. Porque tenemos informes de que alguien con tecnología de cristal muy avanzada estuvo en esta zona anoche. El tipo de tecnología que requeriría un mecánico excepcionalmente talentoso para reparar. Como usted, mecánico Veracruz. Como usted, quien casualmente es hermano de un traidor muerto que servía a la familia real caída». Hugo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero mantuvo la voz firme. «Mi hermano murió hace años en las minas. No sé nada de traiciones ni de realeza. Solo arreglo máquinas». «Por supuesto que sí». Rojas sonrió sin ningún calor. «¿Le importa si mis hombres echan un vistazo rápido?» «Protocolo estándar, comprenderá». No era una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía. «Adelante». Los 3 guardias entraron con eficiencia brutal, volteando cajas de herramientas, moviendo equipos pesados, inspeccionando cada rincón con precisión militar. Hugo rogó silenciosamente a cualquier dios del vapor que Aria se hubiera escondido lo suficientemente bien. El inquisidor Rojas no entró, simplemente se quedó en el umbral, observando a Hugo con esa mirada penetrante que parecía desnudar el alma. «¿Sabe qué le sucede a quienes ayudan a traidores del imperio?», preguntó casualmente, como si discutiera el clima. «No soy político, señor. Solo reparo cosas rotas». «Qué conveniente». Rojas tomó una llave inglesa del banco de trabajo, examinándola con interés fingido. «Porque la fugitiva que buscamos tiene un brazo mecánico extraordinariamente avanzado. Tecnología de la Casa Real».
Si alguien intentara repararlo sin las herramientas y conocimientos correctos, causaría una explosión que mataría a todos en un radio de 3 calles. Solo un maestro mecánico con experiencia específica en prótesis militares podría hacer ese trabajo. Como usted, quien se especializó en sistemas de combate durante su breve servicio en las fábricas de guerra hace 12 años. Hugo maldijo internamente. Este inquisidor había hecho su tarea meticulosamente. Uno de los guardias gritó desde el almacén trasero: «¡Inquisidor! ¡Encontré algo!». El corazón de Hugo se detuvo. Todo había terminado. Ejecutarían a Aria en la calle. Lo ejecutarían a él por traición. El taller sería quemado como advertencia. Pero cuando el guardia salió, no traía a Aria. Traía un anillo de oro con un sello imperial grabado, un fénix mecánico rodeado de engranajes. Hugo reconoció el anillo que Aria había intentado darle como pago la noche anterior. Debió caerse sin que lo notaran. El inquisidor Rojas tomó el anillo con dedos enguantados, sosteniéndolo hacia la luz como una reliquia sagrada. Sus ojos se estrecharon peligrosamente. Esto es propiedad exclusiva de la Casa Real Solveig. Posesión no autorizada es traición capital. Robo de símbolos imperiales es ejecución inmediata. Guardó el anillo en su abrigo y miró a Hugo con algo parecido a decepción calculada. «Tiene mucha suerte hoy, mecánico Veracruz. Estoy de humor generoso. Le daré 24 horas para que traiga a la fugitiva voluntariamente. Si coopera, su sentencia será reducida a prisión perpetua en lugar de ejecución pública. Si no...». Dejó la amenaza colgando como una hoja afilada. «Volveremos. Y no seremos tan amables». Los guardias salieron en formación precisa, seguidos por el inquisidor Rojas, quien se detuvo en el umbral para una última advertencia. Su hermano Daniel murió creyendo en una causa perdida. Mecánico. No cometa el mismo error estúpido. Los ideales nobles no detienen las balas de vapor. La puerta se cerró con un golpe metálico definitivo. Hugo esperó, contando cada segundo hasta 200 antes de moverse. Luego caminó rápidamente hacia el almacén. Aria estaba acurrucada detrás de un motor desmantelado, con su brazo mecánico completamente apagado para no emitir el resplandor revelador. Cuando vio a Hugo, exhaló temblorosamente. «Pensé que me habían descubierto». Casi. Hugo se dejó caer contra la pared, su corazón todavía latiendo como pistones desbocados. «Se llevaron tu anillo real. Ahora saben definitivamente que estás cerca. Y me dieron un ultimátum. 24 horas para entregarte, o soy hombre muerto». Aria salió de su escondite, polvo y grasa manchando su ropa prestada. «Entonces no tenemos tiempo que perder. Tenemos que salir de la ciudad inmediatamente. Esta misma noche». «Esta noche». Hugo la miró como si hubiera perdido completamente la razón. «Los controles en las salidas están triplicados. Patrullas cada 2 calles, autómatas cazadores en los puentes principales. Es suicidio absoluto. Es nuestra única oportunidad real». Aria puso ambas manos sobre los hombros de Hugo, obligándolo a mirarla directamente. «Si esperamos, si dudamos, aunque sea unas horas más, Rojas volverá con 20 soldados y autómatas de asalto. No sobreviviremos. Pero si nos movemos ahora, mientras todavía piensan que estás considerando su oferta, tenemos una ventana minúscula de escape. Confía en mí». Y ahí, en ese taller lleno de aceite rancio y metal oxidado, con el peligro cerrándose como una trampa mecánica, Hugo Veracruz tomó la decisión más estúpida e importante de toda su vida. O quizás la más valiente. Todavía no estaba seguro de la diferencia. «Está bien, lo hacemos esta noche, pero se hace exactamente a mi manera. Conozco rutas que ni siquiera la Guardia Imperial sabe que existen.
Túneles que fueron sellados hace décadas, pero que los contrabandistas mantenemos secretamente abiertos. Si vamos a apostar nuestras vidas, apostamos con mis cartas. Arya sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Hugo había visto en su rostro desde que apareció en su puerta. Transformó completamente sus facciones, revelando la mujer detrás de la princesa, la persona real detrás de la corona perdida. Entonces enséñame cómo sobreviven los fantasmas en tu mundo mecánico, porque oficialmente, a partir de ahora, ambos estamos muertos para el Imperio. Hugo extendió su mano, y Arya la tomó. El pacto estaba sellado, no con juramentos nobles ni ceremonias reales, sino con un simple apretón de manos entre dos personas rotas intentando repararse mutuamente antes de que el mundo los destruyera por completo. Afuera, las campanas de la Catedral del Vapor comenzaron a repicar. No el toque habitual del mediodía marcando el cambio de turno en las fábricas, sino el llamado de alerta general que no había sonado en Horizon en 5 años. 3 campanadas largas seguidas de 2 cortas. Código imperial para enemiga del Estado localizada, cacería autorizada, recompensa por captura viva o muerta. La ciudad entera acababa de convertirse en una trampa gigantesca. Ellos estaban atrapados en el centro exacto, con apenas horas antes de que las fauces mecánicas se cerraran definitivamente. La noche cayó sobre Horizon como una manta tejida de hollín y secretos industriales. Hugo cerró el taller con 3 candados reforzados y cubrió las ventanas con planchas gruesas de metal oxidado. Si alguien pasaba casualmente, pensaría que estaba cerrado por mantenimiento programado o vacaciones inesperadas. Con suerte, nadie preguntaría hasta que fuera demasiado tarde para las respuestas. Arya observaba cada movimiento mientras él preparaba meticulosamente una mochila de cuero gastado. Herramientas básicas pero esenciales, 3 cantimploras llenas de agua filtrada. Latas de comida preservada que sabían a metal, pero duraban meses. Vendas, una pequeña caja de primeros auxilios. Y lo más importante, un mapa hecho a mano que había costado años de trabajo en las sombras completar. Se había cambiado el vestido destrozado por ropa que Hugo guardaba desde que Daniel desapareció. Pantalones gruesos, de mecánico con rodilleras reforzadas. Una camisa de algodón resistente, una chaqueta de cuero con capucha profunda y botas de trabajo con suela de goma. Le quedaba grande, flotando en lugares donde debería ajustar, pero al menos podría caminar horas sin llamar atención aristocrática. ¿Cuál es exactamente el plan?, preguntó ella, ajustándose las botas demasiado grandes. Hugo desplegó su mapa secreto sobre la mesa de trabajo. Estaba marcado con símbolos incomprensibles para cualquier forastero, pero que él y los contrabandistas del barrio entendían perfectamente. Líneas rojas indicando rutas de patrulla, círculos azules señalando túneles de mantenimiento todavía accesibles, cruces negras marcando puntos de control con autómatas, estrellas verdes mostrando escondites seguros. «Saldremos por el túnel del Mercado Viejo», explicó, trazando una línea invisible con su dedo calloso. «Es una ruta de contrabando que usamos para mover piezas prohibidas desde las fábricas. De ahí cruzamos el sistema de acueductos abandonado hasta las afueras este de la ciudad. Hay una estación de tren de carga que los contrabandistas usan para mover mercancía ilegal al norte. Si llegamos antes del amanecer, podemos colarnos en un vagón hacia la región de Fierro. 3 días de viaje escondidos entre cajas de munición y motores militares». Arya estudió el mapa con la intensidad de alguien acostumbrado a leer estrategias de guerra. ¿Y los controles de seguridad en la estación? Los evitamos completamente.
Hugo enrolló el mapa y lo guardó dentro de su camisa. Pero necesitas entender algo crítico. En los túneles no existen reglas civilizadas. No hay guardias imperiales protegiendo el orden, pero tampoco hay ley protegiendo a nadie. Bandidos, desertores, adictos al cristal en polvo, gente tan desesperada que matarían por un pedazo de pan mohoso. Si nos topamos con alguien realmente peligroso allá abajo, estamos completamente solos. Tu título de princesa no significa absolutamente nada en las sombras. Arya se acercó a él y con un movimiento fluido y rápido que reveló entrenamiento militar serio, extendió su brazo mecánico. Los engranajes giraron con sonido suave, y una hoja retráctil delgada como papel, pero afilada como navaja de afeitar, emergió de la muñeca. No soy una princesa indefensa esperando rescate, mecánico Hugo. Me entrenaron para gobernar un imperio, sí, pero también me entrenaron para sobrevivir cuando todo el imperio se voltea contra ti. Sé pelear, sé matar cuando no hay otra opción. Y he matado ya 2 veces desde que escapé del palacio. Hugo arqueó una ceja, genuinamente impresionado a su pesar. Quizás debiste mencionar eso desde el principio. Quería ver si me ayudarías por quien soy, no por lo que puedo hacer. Salieron por la puerta trasera oxidada del taller, la que daba a un callejón estrecho donde se apilaban contenedores de basura industrial, maquinaria descompuesta, esperando piezas de repuesto que nunca llegarían, y ratas del tamaño de gatos pequeños que huían al escuchar pasos humanos. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa. Un silencio antinatural que hizo que cada instinto de supervivencia de Hugo gritara peligro. Ni siquiera los perros callejeros ladraban, demasiado silencioso. Algo está definitivamente mal, murmuró Hugo, su mano moviéndose instintivamente hacia la llave inglesa grande que llevaba colgada del cinturón. Y entonces lo vio, y su sangre se convirtió en agua helada. Un autómata de patrulla clase 3 en la esquina opuesta del callejón. Una máquina de 3 metros de altura, con cuerpo de bronce pulido y acero reforzado. Brazos articulados terminados en garras, capaces de arrancar puertas de metal, y ojos luminosos de cristal rojo que escaneaban el área en patrones geométricos perfectos. Estaba en modo vigilancia pasiva, inmóvil como estatua, pero Hugo sabía exactamente qué tan rápido podían activarse. Un segundo de movimiento sospechoso y las alarmas harían que 20 guardias convergieran en su posición. «No te muevas ni un milímetro», susurró tan bajo que apenas movió los labios. Sus sensores detectan movimiento, calor corporal elevado y patrones respiratorios alterados. Arya se quedó paralizada a su lado, controlando su respiración hasta hacerla casi imperceptible. Hugo podía sentir su corazón latiendo salvajemente, pero su cuerpo estaba perfectamente quieto. Entrenamiento. Entrenamiento real de combate. El autómata giró su cabeza mecánica lentamente 360 grados, escaneando sistemáticamente cada centímetro del callejón con un zumbido metálico bajo. Los ojos rojos pasaron sobre ellos una vez, 2 veces. Hugo contuvo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. El autómata completó su rotación completa y volvió a su posición de vigilancia original, los ojos apagándose a un resplandor tenue. «Ahora», exhaló Hugo. Agachados, rápido, pero sin correr. Se movieron como sombras pegadas a las paredes húmedas de grasa, deslizándose entre los contenedores hasta llegar a una tapa de alcantarilla oculta bajo una montaña deliberadamente colocada de cajas de madera podrida. Hugo la abrió con una palanca de hierro que guardaba escondida, revelando una escalera de metal corroído que descendía a oscuridad absoluta. «Las damas primero», ironizó con una sonrisa tensa. Arya no perdió ni medio segundo.
Bajó con agilidad sorprendente, sus botas apenas haciendo ruido contra los peldaños. Hugo la siguió inmediatamente, cerrando la tapa pesada sobre ellos con un golpe metálico que resonó como trueno subterráneo. La oscuridad los envolvió completamente, tan densa que Hugo no podía ver su propia mano frente a su cara. Encendió una lámpara de aceite pequeña que colgaba de su cinturón. La luz débil y amarillenta reveló un túnel estrecho con paredes de piedra antigua, cubiertas de musgo verdoso y húmedo. Tuberías oxidadas, goteando agua que olía a químicos industriales y tiempo olvidado. El aire era denso, cargado con olor a óxido, agua estancada y algo más primitivo que Hugo no quería identificar. «Bienvenida oficialmente a mi mundo», murmuró Hugo, su voz resonando extrañamente contra las piedras. Los túneles de mantenimiento olvidados de Horizon, construidos hace 200 años cuando fundaron la ciudad, supuestamente sellados hace 60 años por inestabilidad estructural. Pero los que sabemos dónde buscar, siempre encontramos caminos. Caminaron en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 40 minutos. Aria mantenía una mano sobre la pared resbaladiza para guiarse en la penumbra, y Hugo notaba cómo su brazo mecánico emitía un leve resplandor azul pulsante, suficiente para iluminar 2 o 3 metros adelante, complementando la lámpara de aceite. «¿Cómo perdiste exactamente tu brazo?», preguntó Hugo de repente, sin saber completamente por qué necesitaba conocer esa historia ahora. Aria tardó varios pasos en responder, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. «No lo perdí en ningún accidente noble o batalla heroica, si es eso lo que estás imaginando. Me lo quitaron deliberadamente. Me lo arrancaron». Hugo se detuvo abruptamente, girándose para mirarla en la luz temblorosa. «¿Qué demonios significa eso?» Tenía 14 años exactos. Mi padre, el emperador Augusto Solveig, decidió que como futura gobernante necesitaba aprender visceralmente el verdadero precio del poder absoluto. Su voz era fría, casi mecánica, desprovista de emoción. Ordenó personalmente que los cirujanos imperiales me reemplazaran el brazo izquierdo con tecnología mecánica de última generación. Dijo que un verdadero gobernante debe ser mitad humano con toda su compasión, mitad máquina con toda su eficiencia perfecta, sin debilidad sentimental, sin límites físicos. La cirugía duró 8 horas sin anestesia completa, porque él quería que recordara cada segundo del dolor, que nunca olvidara lo que significa sacrificar humanidad por deber. Hugo sintió algo retorcerse violentamente en su estómago, una mezcla tóxica de horror y rabia. Eso no es gobernar, eso es tortura institucionalizada, eso es locura disfrazada de tradición. Ese es el imperio de Monte Alto. Aria siguió caminando, su voz resonando contra las paredes húmedas. Por eso, cuando Ezra finalmente mató a mi padre durante el golpe, parte de mí no sintió el duelo apropiado que se supone debe sentir una hija. Solo experimenté un alivio terrible y culpable. Porque el tirano que me mutiló finalmente había muerto. El túnel se bifurcó en 3 direcciones diferentes como arterias de algún organismo gigantesco. Hugo revisó su mapa mental construido durante años de exploración clandestina y eligió el pasillo de la izquierda, el más estrecho pero que llevaba directo al sistema de acueductos. Pero al dar vuelta en la esquina de piedra, se encontraron con algo completamente inesperado que los dejó paralizados. Había gente viviendo aquí abajo, familias enteras acampando en las entrañas olvidadas de la ciudad. Un campamento improvisado de lámparas de queroseno humeantes, mantas raídas colgadas como paredes de privacidad, cajas de madera convertidas en muebles desesperados.
Niños pequeños con rostros sucios y ojos demasiado grandes, mirándolos con mezcla de curiosidad y miedo animal. Hombres y mujeres demacrados, levantándose lentamente, alertas, manos moviéndose hacia herramientas que podrían convertirse en armas en segundos. «Son refugiados», susurró Aria con reconocimiento doloroso. «Familias desplazadas por las purgas de Ezra. Los que no tienen dinero para huir ni conexiones para esconderse arriba». Un hombre mayor con barba gris enmarañada y ropa hecha literalmente de trapos cosidos se acercó cojeando, apoyándose en un bastón improvisado de tubería oxidada. «¿Qué buscan aquí exactamente?», preguntó con voz áspera por años sin agua limpia. «Este no es lugar para turistas curiosos ni aventureros estúpidos». Hugo levantó ambas manos en señal universal de paz. «Solo estamos pasando de largo. No queremos ningún problema con ustedes». El anciano estudió a Aria con ojos entrecerrados, su mirada deteniéndose en el brazo mecánico que brillaba suavemente. Sus ojos se abrieron con reconocimiento lento y shock. «Tú, dioses del vapor, tú eres ella, la princesa muerta, la heredera que supuestamente fue ejecutada». El silencio que siguió fue tan absoluto que Hugo podía escuchar su propio pulso martilleando en sus oídos. Una mujer joven salió de entre las sombras del campamento, cargando un bebé envuelto en trapos que alguna vez fueron blancos. Lágrimas corrían por sus mejillas, dejando líneas limpias en su rostro sucio, y había rabia pura en sus ojos hundidos. «Mi esposo murió en el palacio durante el golpe. Era guardia real del turno nocturno. Leal completo a tu familia durante 15 años de servicio». Su voz temblaba con dolor y acusación mezclados. «¿Dónde estabas tú exactamente cuando Ezra quemaba todo hasta los cimientos? ¿Dónde estabas cuando nos dejaron sin hogar, sin comida, sin nada excepto estos túneles de mierda?» Un murmullo de acuerdo recorrió el campamento. Otros se acercaban, formando un semicírculo tenso. «Mentira aristocrática», gritó un hombre desde el fondo, su voz rebotando. «Los nobles siempre tienen rutas de escape secretas, barcos esperando, oro escondido. Nosotros perdimos absolutamente todo, mientras ustedes huían con sus riquezas». La tensión crecía como vapor en una olla a presión. Hugo podía sentirla físicamente, electricidad peligrosa cargando el aire rancio. Su mano se movió instintivamente hacia la llave inglesa pesada que llevaba en su cinturón, pero sabía que contra 20 personas desesperadas no serviría de nada. Pero entonces Aria hizo algo completamente inesperado que dejó a todos paralizados. Se quitó la chaqueta de cuero lentamente, revelando su brazo mecánico en toda su terrible complejidad. Las cicatrices gruesas, donde carne mutilada se encontraba con metal frío, los puertos de conexión neural, donde cables se insertaban directo en nervios vivos, la tecnología avanzada que la marcaba permanentemente como propiedad del imperio, un símbolo vivo de poder y sacrificio. «Esto me lo hicieron cuando tenía 14 años», dijo Aria, su voz resonando con autoridad natural, pero también con vulnerabilidad honesta. «Me mutilaron deliberadamente para convertirme en símbolo viviente del poder imperial, para enseñarme que no soy una persona completa, solo una herramienta del Estado». Levantó el brazo mecánico, dejando que la luz pulsante iluminara todos los rostros. «Yo no elegí nacer princesa. Não elegi esta, diz. Ela não escreveu tudo na mensagem anterior por causa de limite de tamanho, então vou continuar a história exatamente do ponto em que parou, em espanhol, mantendo a mesma linha, e vou levar até o final das 6 partes, com romance, ação, mundo fantástico e cliffhangers. Eu não elegi nascer princesa. No elegí esta corona ni este brazo,
continuó Aria, mirando de frente a cada rostro marcado por el hambre y el miedo. Pero ahora sí elijo qué hacer con lo que me queda, y lo que elijo es esto: luchar contra Ezra Valdés hasta mi último aliento, recuperar el trono que él manchó con la sangre de mi familia, y cuando lo haga, juro por cada tornillo y cada nervio de este brazo que ninguna familia volverá a vivir escondida en túneles como ratas. El anciano la observó largamente, como si midiera el peso de sus palabras contra años de decepciones. Luego, lentamente, se arrodilló sobre la piedra húmeda. «Milady», murmuró, inclinando la cabeza, «si usted realmente piensa desafiar al usurpador, vaya con nuestra bendición». Uno a uno, los refugiados comenzaron a hacer lo mismo, algunos con fervor, otros con resignación, otros simplemente porque no les quedaba nada más que fe en promesas nuevas cuando todas las antiguas fracasaron. Incluso la mujer del bebé, con las mejillas aún húmedas, inclinó la cabeza brevemente. Hugo sintió algo apretarse en su pecho. Respeto, admiration y algo más que no quería nombrar todavía. El anciano señaló un pasillo lateral, más oscuro que los demás. Por ahí llegarán más rápido al acueducto viejo, pero deben tener cuidado. Dicen que la Inquisición mecánica ha soltado autómatas cazadores en los túneles para rastrear a cualquiera que escape. «Gracias», dijo Aria con sinceridad. «Volveré por ustedes, lo prometo». «Las promesas de arriba no valen mucho aquí abajo», gruñó el anciano. Pero sus ojos... La miró fijamente. «Sus ojos no mienten. Eso ya es más de lo que tuvimos de cualquier emperador». Siguieron el pasillo señalado, dejando atrás el murmullo del campamento como quien deja un fantasma. El silencio regresó, más pesado que antes. «Eso que hiciste», rompió el silencio Hugo después de un rato. Hablarles así, mostrarles el brazo, no era necesario. «Sí lo era», replicó Aria. «Nunca volveré a gobernar detrás de cortinas de seda sin ver los rostros de los que pagan por nuestras decisiones. Si quiero un imperio nuevo, tengo que empezar por aquí, por las entrañas». «Hablas como una emperatriz», dijo Hugo. «Pero ahora mismo eres solo una fugitiva en mis túneles. Y tú hablas como alguien que odia todo lo que represento», respondió ella con una media sonrisa. «Pero aún así estás aquí, a mi lado». Hugo no encontró una respuesta rápida para eso. Tal vez porque ella tenía razón. Llegaron al acueducto justo cuando el eco lejano de las campanas de la ciudad marcaba la medianoche. La estructura era inmensa, arcos de piedra volcánica sosteniendo canales que alguna vez llevaron agua cristalina desde las montañas hasta Horizon. Ahora estaban secos, cubiertos de vegetación salvaje y óxido. Por encima, la luna aparecía apenas como un círculo difuso detrás de la contaminación y la niebla. «Crucemos rápido», dijo Hugo. «Aquí estamos demasiado expuestos». Pero apenas habían avanzado unos metros cuando un sonido metálico, pesado y rítmico los hizo girar. Algo grande se movía en la penumbra, trepando por el borde del acueducto como un insecto gigantesco. El autómata cazador emergió de la sombra con un crujido de engranajes y pistones. Era más grande que el de patrulla que habían visto antes. Al menos 4 metros de altura, con patas articuladas rematadas en garras afiladas, un torso fortalecidos por placas de acero y una cabeza con forma de cráneo de lobo mecánico. Sus ojos de cristal rojo se encendieron al detectar calor humano. «Objetivo localizado», dijo una voz metálica desde su interior. «Prioridad alfa, Princesa Aria Solveig. Recompensa por captura, absolución total. Recompensa por muerte, 50%. «¡Corre!», gritó Hugo. Corrieron a lo largo del acueducto, las botas resonando contra la piedra vieja.
El autómata saltó con agilidad imposible para su tamaño, sus garras arrastrando chispas al tocar el suelo. Cada zancada de la máquina cubría el doble de distancia que ellos. «Hay una compuerta al final», jadeó Hugo. «Si llegamos y la cerramos, podemos bloquearlo». «Si llegamos vivos», murmuró Arya, sin perder el ritmo. El autómata lanzó una ráfaga de proyectiles de acero desde un compartimiento en su lomo. Golpearon la piedra a centímetros de ellos, arrancando fragmentos que volaron como cuchillos. Un trozo cortó la mejilla de Arya, dejando un hilo de sangre. Hugo se lanzó hacia un lado, empujándola contra el muro interno del acueducto. «¿Qué demonios estás haciendo?», protestó ella. «Cállate y déjame pensar». La máquina se detuvo, analizando. Sus ojos rojos se estrecharon, cambiando de tono. «Nueva estrategia, captura prioritaria, activando redes eléctricas». Un compartimiento se abrió en su pecho y una red metálica chispeante se desplegó, lista para lanzarse como una telaraña mortal. «No tenemos tiempo para planes complicados», dijo Arya. «Dime dónde está su punto débil». Hugo evaluó rápidamente. Todo autómata tenía un núcleo de cristal protegido. Por el diseño, ese debía estar en el torso, detrás de la insignia de la Inquisición tallada en el metal. «En el centro del pecho», indicó. «Detrás del símbolo». «Perfecto». Antes de que Hugo pudiera detenerla, Arya corrió directamente hacia la máquina. El autómata lanzó la red, pero ella se deslizó por debajo en el último segundo, rodando entre las patas metálicas. Su brazo mecánico brilló con intensidad cuando extendió la hoja retráctil y la clavó en una junta de la pierna, usando el impulso para impulsarse y subir por el costado como una escaladora experta. «¡Estás loca!», gritó Hugo desde abajo. «Ya lo sabías cuando me ofreciste ayuda», replicó ella. La máquina intentó sacudírsela, pero Arya se aferró con su mano de carne, sus dedos hundiéndose en una ranura. Con la otra mano comenzó a cortar paneles, exponiendo cables y tuberías. Chispas saltaban a su alrededor. «¡Necesito 3 segundos de distracción!», gritó. «Y que se quede completamente quieto». «Claro, fácil», refunfuñó Hugo. «Solo tengo 2 manos». Miró a su alrededor desesperadamente. Vio una válvula de presión antigua en la pared del acueducto, conectada a un tramo de tubería que todavía llevaba vapor residual desde las fábricas cercanas. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia ella, giró la rueda oxidada con toda su fuerza hasta que sintió que algo se rompía. Un chorro de vapor hirviente estalló de una fisura en la tubería justo frente al rostro del autómata. Los sensores de la máquina se volvieron locos, tratando de reajustarse ante el calor repentino. «Sistema de visión comprometido», anunció. Recalculando, ese segundo de confusión fue todo lo que Arya necesitó. Encontró la placa central con el símbolo de la Inquisición, insertó su hoja entre las juntas y la arrancó de un tirón. Debajo, el núcleo de cristal brillaba con luz roja intensa. «Buenas noches», susurró, y clavó la hoja directamente en el núcleo. El cristal se fracturó con un sonido agudo, como vidrio rompiéndose bajo presión. La luz roja se volvió blanca por un instante, luego parpadeó y se apagó. El autómata se congeló, dejó escapar un último chasquido de engranajes derrotados y colapsó pesadamente, levantando una nube de polvo. Arya saltó justo a tiempo, cayendo pesadamente de rodillas. Hugo corrió hacia ella. «¿Estás bien?». Ella respiraba agitadamente, el pecho subiendo y bajando rápido. Su brazo mecánico humeaba ligeramente, sobrecargado. «Estoy...». Miró su brazo, viendo pequeñas líneas de energía chispear. «Estoy viva, eso basta». Hugo tomó su muñeca metálica con cuidado y examinó las juntas.
Hiciste trabajar este brazo al límite. El núcleo nuevo aguanta, pero si sigues exigiéndole así, lo vas a fundir antes de que lleguemos a fierro. Entonces asegúrate de que no haya muchos más autómatas entre aquí y allá, replicó ella, pero su sonrisa cansada suavizó las palabras. Hugo iba a responder cuando vio algo más en el cadáver metálico. Grabado en la placa trasera, casi oculto entre números de serie, había un símbolo que reconoció inmediatamente, un martillo cruzado con una llave inglesa. El emblema de los talleres clandestinos del norte, los que, según los rumores, trabajaban para quien pagara mejor, incluso para Ezra. Esto no fue construido en el palacio, murmuró Hugo. Lo hicieron en las fosas de hierro. ¿Las fosas? Arya frunció el ceño. Pensé que solo eran un mito. Son muy reales. Hugo se levantó, inquieto. Son fábricas fuera de la ley, donde experimentan con magia de cristal corrupta y máquinas prohibidas. Si Ezra está trabajando con ellos, entonces tiene más recursos de los que pensábamos, terminó Arya por él, y menos escrúpulos de los que imaginábamos. No había tiempo para más. El combate debió haber activado sensores en algún lugar. Tenían que moverse. Corrieron al otro lado del acueducto. Atraviesan una compuerta medio oxidada y se internaron en otra red de túneles que eventualmente los llevó a las afueras de la ciudad. El aire se volvió menos denso. El olor a aceite y metal fue reemplazado por tierra húmeda y vegetación. Cuando finalmente emergieron, el cielo comenzaba a clarear por el este. A lo lejos, en medio de campos abandonados y vías oxidadas, se alzaba la silueta de la estación de tren de carga. Llegamos justo a tiempo, dijo Hugo con alivio. Si logramos subir a uno de esos vagones, tendremos 3 días de respiro. 3 días encerrados contigo en un vagón oscuro, bromeó Arya. Suena casi peor que los autómatas. Ni empieces, princesa. Se deslizaron entre matorrales hasta tener buena vista de la estación. Varios vagones abiertos esperaban en las vías, llenos de cajas de metal marcadas con el sello imperial. Había guardias, pero no tantos como en una estación principal. La rutina y el amanecer jugaban a su favor. Ese vagón, señaló Hugo, uno que estaba a medio llenar. De municiones. Nadie revisa 2 veces las cajas de balas. Nos escondemos atrás, detrás de las filas del fondo. ¿Estás seguro de que quieres viajar sentado sobre explosivos? Preguntó Arya. He hecho cosas peores por menos. Esperaron el momento correcto, cuando 2 guardias discutían perezosamente y los trabajadores estaban concentrados en mover cajas desde un almacén. Entonces corrieron agachados, pegados a la estructura de madera, cruzaron la vía y se lanzaron dentro del vagón elegido. Se escondieron detrás de una fila de cajas, ocultos en la penumbra. Los minutos pasaron lentamente. Voces, risas, el sonido de cajas siendo colocadas, el chirrido de frenos liberándose. Finalmente, el tren dio un tirón brusco y empezó a moverse. Lo logramos, susurró Hugo. Arya se dejó caer sentada, apoyando la cabeza contra una caja. Por ahora, el traqueteo monótono del tren sobre las vías y el balanceo suave del vagón crearon un extraño sentido de calma. Por primera vez desde que se conocieron, no estaban corriendo activamente ni peleando por sus vidas. Solo estaban esperando. Hugo sacó una cantimplora y la ofreció. Arya bebió pequeños sorbos. Gracias por todo esto. No empieces con discursos nobles, dijo él. Todavía puedes arrepentirte y tirarte del tren. ¿Y dejarte ir solo hacia la muerte? No sería muy gracioso. El silencio que siguió fue diferente, no incómodo, sino cargado. Hugo la observó bajo la luz débil que se colaba por las rendijas del vagón. El pelo húmedo pegado al rostro, la suciedad, los moretones. Y aún así,
Había algo en ella que no la dejaba parecer derrotada. «Todo esto», dijo Arya de repente, «tú, yo, este tren robado, no estaba en ningún plan. Yo iba a escapar al norte con mi guardia, llegar a Fierro, reunir un ejército, volver como una tormenta sobre Horizon, todo limpio, todo ordenado. Sin, lo miró a los ojos, sin distracciones. ¿Y ahora?», preguntó Hugo. «Ahora estoy agradecida de que nada saliera como planeé». Hugo sintió que el aire se hacía más denso. «Arya, no lo digas», lo interrumpió ella con una media sonrisa. «Si lo dices ahora, aquí, en este vagón, será real, y todavía podemos fingir que esto es solo una alianza temporal». «¿Y si no quiero fingir?». Sus miradas se encontraron, y en el traqueteo del tren, en el vaivén, en la oscuridad compartida, hubo un momento suspendido en el que el resto del mundo desapareció. Arya se inclinó primero, o tal vez fue él. Los recuerdos futuros siempre confundirían el origen. Lo importante fue el choque suave de sus labios, el primer beso robado entre cajas de metal y el olor a pólvora. Fue torpe al principio, inesperado, pero después de un segundo sus cuerpos parecieron encontrar un ritmo propio. La mano de Hugo en la nuca de ella, los dedos de Arya en la tela de su camisa, aferrándose como si soltarlo significara caer. Cuando se separaron, ambos respiraban un poco más rápido. «Eso fue una pésima idea», murmuró Arya, con la frente apoyada en la de él. «La peor que he tenido», coincidió Hugo. «Y créeme, he tenido muchas. No podemos...». Ella cerró los ojos. «Cuando lleguemos al norte, cuando Fierro me reconozca, cuando empiece la guerra, yo volveré a ser la princesa del imperio. Y tú volverás a ser el mecánico en la sombra. No hay lugar para esto en ese mundo». «Entonces construiremos otro mundo», contestó Hugo sin dudar. «Uno en el que una princesa pueda elegir a un mecánico. Uno donde el metal y la carne no estén en guerra todo el tiempo». Arya sonrió, y la tristeza en esa sonrisa lo mató un poco. «Te odio por hacer que crea que eso es posible. Lo sé». Él le acarició la mejilla, limpiando un poco de suciedad. «Yo también me odio por creerlo». El tren siguió avanzando, alejándose de Horizon, adentrándose en tierras marcadas por la guerra. Desde pequeñas rendijas veían pasar campos arrasados, pueblos fantasma, viejos campos de batalla donde quedaban esqueletos de autómatas medio enterrados en la tierra, como recordatorios de la última gran guerra de cristal. «Ahí luchó mi padre», dijo Hugo señalando un valle lleno de chatarra oxidada. «Nunca volvió de esa campaña». «Y mi padre fue quien ordenó esa guerra», respondió Arya, la culpa pesando en sus palabras. «Nuestros muertos se cruzan desde hace años, Hugo. Tal vez era inevitable que nosotros dos también nos cruzáramos. El destino, la culpa, la esperanza, el tren, todo se mezcló». Horas después, el tren comenzó a reducir la velocidad. Una voz distante gritó órdenes. Estaban llegando a la primera gran estación militar en la ruta al norte. Hugo se asomó por una rendija y se tensó. «Hay una guarnición grande. Veo el estandarte negro de Ezra». Y sus ojos se agrandaron. «Eso no es posible». «¿Qué?», preguntó Arya, acercándose. «Autómatas de guerra modelo Leviatán. Pensé que todos fueron destruidos después de la rebelión de San Lázaro». Arya miró también. En los patios laterales, gigantes de metal de 6 metros estaban siendo ensamblados y probados. Tenían piernas gruesas, brazos como cañones, y en sus espaldas estaban grabados símbolos que ella reconoció con horror. «Es magia de cristal corrupto», susurró. «Ezra está usando fragmentos alterados. Eso viola todos los tratados imperiales». «Viola más que tratados», dijo Hugo. «Viola las leyes de la naturaleza. Ese tipo de energía no obedece a nadie por mucho tiempo». El tren se detuvo con un chirrido largo.
Voces, órdenes, pasos. «Van a inspeccionar los vagones», dijo Hugo. «Es una estación militar. No somos carga cualquiera». «Entonces, necesitamos una distracción». Aria abrió su brazo mecánico, revisando compartimentos escondidos. «Tengo 2 granadas de humo y un pulso electromagnético pequeño. Lo robé en el palacio. Puede bloquear sensores durante 30 segundos en un radio corto». 30 segundos no son suficientes para escapar de una guarnición entera, objetó Hugo. «Pero sí para robar algo que cambie las reglas», replicó Aria, con esa chispa peligrosa en los ojos. «¿Qué pasaría si un leviatán se volviera contra sus propios dueños?» Hugo la miró como si hubiera enloquecido completamente. «¿Quieres hackear un autómata de guerra corrupto en medio de una base militar? Quiero que Sra saboree un poco del caos que está a punto de desatar sobre el mundo, y quiero una distracción lo suficientemente grande para que nadie se fije en 2 fugitivos saliendo por la puerta trasera». El vagón se abrió de golpe. La luz inundó el interior, cegándolos por un segundo. 2 soldados asomaron la cabeza, revisando el contenido. No los vieron. Las cajas del frente los cubrían. «Todo en orden», dijo uno. «Munición sellada». «Vamos, todavía quedan 5 vagones», respondió el otro. La puerta se cerró de nuevo. «Tenemos 10 minutos antes de que vuelvan a mover el tren», calculó Hugo. «Si vas a hacer tu locura, es ahora». Aria asintió. «Voy a necesitar que me acerques a uno de esos leviatanes y que confíes en mí». Hugo suspiró. «Ese es el problema, princesa. Ya confío demasiado en ti». Abrieron la puerta del vagón apenas lo suficiente para deslizarse fuera. El olor a aceite nuevo y metal caliente llenó sus pulmones. La estación bullía de actividad. Soldados, mecánicos, oficiales, todo en un desorden organizado. Moviéndose como sombras entre vagones, se acercaron al área de pruebas de los leviatanes. Uno de ellos estaba despierto, de pie, moviendo lentamente las articulaciones bajo la supervisión de un equipo de ingenieros de la Inquisición. «Es ahora o nunca», susurró Aria. «Cuando active el pulso tendrás 30 segundos para conectarme al núcleo de comando. Después de eso, o estamos sobre un monstruo bajo nuestro control parcial, o muertos». «Suena alentador», respondió Hugo. Ella sonrió torcidamente. «Si sobrevivimos, te prometo que te dejaré escoger el próximo plan». Aria salió de la cobertura, caminando con la seguridad de alguien que pertenecía allí. Sacó la insignia de la Inquisición que había robado a Rojas en el taller de Hugo y se la prendió al pecho. Cambió la postura, la mirada, de princesa fugitiva a agente fría en 3 pasos. Se acercó al grupo de ingenieros. «Orden del Inquisidor Rojas», dijo con voz firme. «Necesito verificar los protocolos de seguridad del Leviatán modelo 07. Hay informes de sabotaje en otras bases». Los ingenieros dudaron, pero la insignia y el tono seguro hicieron lo suyo. Uno de ellos asintió. «Tiene acceso a la consola dorsal, pero hágalo rápido. El general quiere una demostración en 20 minutos». Aria subió por la escalinata lateral del autómata. Hugo, desde las sombras, se movió para quedar debajo, listo para actuar. Ella alcanzó la consola dorsal, una placa metálica llena de cristales de control y runas mecánicas. Sacó el pequeño cilindro de cristal negro que había mostrado a Hugo en el taller, el mapa codificado de los arsenales imperiales. Y algo más. «Iniciando pulso», murmuró. Un zumbido agudo llenó el aire al activar el artefacto. Por un instante, todas las luces parpadearon. Los instrumentos de los ingenieros en el suelo emitieron chispas. Los sensores dejaron de mostrar datos. «¡Qué demonios!», gritó uno. «¡Interferencia en el núcleo!», dijo otro. «Hugo», susurró Aria. «Ahora». Él salió de las sombras como un rayo.
Trepó por el costado del Leviatán usando salientes y placas como escalones, y llegó hasta ella. Aria había abierto ya la consola, exponiendo un conjunto complejo de cristales vibrando con energía corrupta, mezclada con líneas de runas antiguas, mucho más viejas que el Imperio. «Esto no es solo tecnología», dijo Hugo, horrorizado. «Es magia vieja, de la época de los primeros forjadores. Ezra está jugando con fuego que no entiende», respondió Aria. «Perfecto. Vamos a encenderlo». Conectó su brazo mecánico a uno de los cristales maestros. Los ojos de Aria se volvieron del mismo azul profundo que el cristal. Hugo sintió un escalofrío. Era como si algo más, algo antiguo, la mirara a través de esos ojos. «Aria, lo tengo», susurró ella, pero su voz parecía venir de muy lejos. «Puedo ver el tejido de control, los comandos, los límites. Puedo redirigir». Abajo, los ingenieros entraron en pánico. «Estamos perdiendo control del Leviatán. Desconecten el núcleo rápido, demasiado tarde». Los ojos del autómata se encendieron de color azul, no rojo. Giró la cabeza no hacia ellos, sino hacia la bandera de Ezra ondeando en el edificio principal de la guarnición. «Objetivo designado, traidores al trono de vapor legítimo», tronó una voz profunda desde su interior, mezclando resonancia mecánica con algo que sonaba inquietantemente vivo. Iniciando purga, el Leviatán levantó uno de sus brazos cañón y disparó. El proyectil de energía explotó contra la torre donde estaba la bandera, desintegrando piedra y metal en una lluvia incandescente. El caos fue inmediato. «¡Se volvió loco! ¡A cubierto! ¡Destruyan esa cosa!». Guardias corrieron en todas direcciones. Las alarmas sonaron. Otros leviatanes comenzaron protocolos de emergencia. «Aria, tenemos que irnos», dijo Hugo, tirando de ella. Ella desconectó su brazo del cristal tambaleándose. Hugo la sostuvo. «¿Lo logré?», preguntó aturdida. «Lo lograste tanto que probablemente Ezra sintió el golpe desde el palacio», respondió él. «Vámonos antes de que se den cuenta de que no fue un accidente». Bajaron como pudieron del Leviatán enloquecido, usando el caos como cobertura. El autómata seguía disparando, pero solo a símbolos del régimen de Ezra. Banderas, estatuas, torres de mando. Soldados gritaban órdenes contradictorias, sin saber si debían proteger su base o huir. Hugo y Aria se deslizaron hacia una puerta lateral poco protegida. Al cruzarla, dejaron atrás el rugido del metal en rebelión. Corrieron hasta perder de vista la guarnición, internándose en un bosque cercano. Solo cuando el ruido de explosiones fue un eco distante, se detuvieron, ambos jadeando. Eso fue... Hugo buscó la palabra. Demasiado. Aria se dejó caer sentada contra un árbol, sosteniéndose la cabeza. «Me conecté a algo antiguo», dijo. «No era solo el Leviatán, era como si debajo de la tecnología hubiera una red vieja, una voluntad dormida». «Magia de forjadores», murmuró Hugo. «Cuentos viejos dicen que los primeros imperios no se levantaron con vapor y cristal, sino con pactos con entidades mecánicas antiguas. Creí que eran mitos. No lo son». Aria lo miró con ojos todavía ligeramente azules. «Y Ezra está despertando cosas que no entiende, cosas que ahora me han visto a mí también». Hugo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos, una de carne, otra de metal. «¿Estás bien?» «No lo sé», admitió Aria. «Pero tampoco sé si alguna vez lo estuve, Hugo. Quiero decir...» Lo miró. «He pasado toda mi vida dividida entre carne y máquina, entre deber y deseo. Esta es la primera vez que siento que el mundo entero se rompe al mismo tiempo que yo. Y no sé si eso es una catástrofe o una oportunidad». «Entonces, decidamos que será una oportunidad», dijo él.
para algo mejor, para algo nuevo. Ella dejó escapar una risa breve y quebrada. Dices eso como si fuera fácil. No lo es. Pero tengo experiencia reparando cosas que todo el mundo da por perdidas, respondió. Motores, prótesis, personas. Aria lo miró largamente. Hugo, si seguimos adelante, no podremos volver atrás. Ni tú a tu taller, ni yo a una vida de princesa de palacio. No vamos a salir iguales del otro lado. No quiero salir igual, contestó él. Quiero salir contigo. Ella se inclinó una vez más, y el beso que compartieron fue distinto a los anteriores. Menos robado, menos impulsivo. Más decisión que impulso, más promesa que escape. Cuando se separaron, Aria apoyó la frente en la de él. De acuerdo, mecánico. Vamos a cambiar este maldito mundo, aunque tengamos que romperlo antes. Me parece un plan, sonrió Hugo. Se pusieron de pie. Frente a ellos, al norte, se extendía el camino hacia las montañas de obsidiana, donde el general Fierro esperaba, donde los núcleos de cristal se extraían de la tierra como corazones, donde se decidiría el destino del imperio de Monte Alto. Y en algún lugar detrás, en un palacio lleno de humo y espejos, el emperador usurpador Ezra Valdés recibía informes fragmentados, un leviatán enloquecido, una guarnición medio destruida, rumores de una figura femenina conectándose a las viejas redes mecánicas. «Encuéntrenla», dijo Ezra, apretando el puño hasta que sus nudillos crujieron. «Y tráiganme su brazo. Quiero ver con mis propios ojos quién se atreve a usar la magia antigua contra mí». Muy lejos de allí, en el bosque, Aria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral metálica y de carne. «Alguien acaba de decir mi nombre con odio», susurró. «Que se acostumbre», respondió Hugo. «Porque cuando lleguemos al norte, no solo sabrá tu nombre». Aria levantó el brazo mecánico, el cristal en su interior brillando con luz renovada. Sabrán que el verdadero trono ha vuelto, y esta vez el metal no estará al servicio del miedo, sino de la libertad. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué parte de esta historia te hizo sentir más. Tu interacción ayuda a que más personas descubran este mundo de romance, magia y acero.